Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 7, versículos 1 al 14 dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 7, versículos 1 al 14. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros estáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula La fidelidad de Dios. Hemos llegado al capítulo 7, donde estamos viendo cómo la predicación del evangelio está teniendo gran impacto entre el pueblo judío. Y en el capítulo 7 encontramos la historia de Esteban, un gran hombre de Dios, un gran predicador. Pero como el evangelio no es bien recibido por parte de los líderes religiosos, porque muchos en el pueblo sí lo aceptan, pero los religiosos, sobre todo los líderes, no quieren nada con el evangelio, él ahora está siendo interrogado, está siendo juzgado por predicar la verdad, por predicar que todas las cosas que hablaba el antiguo pacto, las cosas que describía, tenían su cumplimiento en Cristo. Y entonces, cuando se le está juzgando, vemos que Esteban no presenta una defensa para sí mismo. Él sabe que las condiciones son sumamente hostiles. Él sabe que incluso son peligrosas. Pero en lugar de presentar una defensa para sí mismo, en lugar incluso de solicitar misericordia o de pedir algún tipo de ayuda para ser librado de este juicio, lo que Esteban hace es ponerse a predicar. Le han traído aquí precisamente por predicar la verdad.
Y ahora que está siendo juzgado, él no desaprovecha la oportunidad y otra vez se refiere a las Escrituras para explicar la voluntad de Dios en el caso. Su predicación tiene muchas enseñanzas para nosotros, pero hoy nos vamos a enfocar sobre la fidelidad de Dios. En esta predicación, en este mensaje que estamos leyendo, en los versículos 2 al 14, se revela la fidelidad de Dios. Esteban comienza hablando acerca de la fidelidad del Señor. Y entonces cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿es esto así?, acerca de las acusaciones que se le están haciendo, de que Jesús de Nazaret destruiría el templo y cambiaría las costumbres que les había dado Moisés, el sacerdote le pregunta, ¿es esto así? ¿Es así como están diciendo ellos? Y entonces Esteban dice, varones hermanos, ahí en el versículo 2, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. La primera cosa que sobresale de la fidelidad de Dios es que la fidelidad de Dios no tiene límites. No hay límites en Dios. Porque Dios no solamente ha obrado con su pueblo, sino que, como dice aquí Esteban, originalmente la palabra de Dios se extendió más allá de lo que ellos consideran la nación santa. Por eso él dice, miren, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando ¿dónde? En Mesopotamia, antes que morase en Harán. En regiones lejanas, en regiones donde quizás nadie se imaginaría que Dios se manifestaría para hacer el llamado de un hombre. Sin embargo, la fidelidad de Dios no tiene límites. Se extiende por todo el universo, se extiende por toda la creación, se extiende buscando los corazones para rescatarlos, para salvarlos, para involucrarlos en el plan glorioso de redención. Y es precisamente lo que hoy en día estamos experimentando nosotros. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, lo hizo precisamente en favor de todas las naciones sobre la tierra. No solamente por algunos cuantos, no solamente por aquellos que creen en Él, sino que en realidad Jesucristo murió en la cruz del Calvario a favor de todas las naciones. De hecho, dice la Biblia allá en Juan capítulo 3, en el versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean, amó al mundo y ha enviado a su Hijo para que de ese mundo todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fidelidad de Dios al plan de redención se extiende sin límites por todas partes. Y cuando Jesús resucitó entre los muertos y entregó la gran comisión a sus apóstoles, dijo, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Discipulad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, la fidelidad de Dios a su palabra, a su misericordia, a su plan de redención no tiene límites. Es para todos los hombres. Se ofrece gratuitamente para todas las naciones, no importando en la condición en que se encuentren. No importa si son personas decentes, no importa si son personas sin educación, no importa si son pobres o ricos o si tienen diferente color de piel, no importa. La fidelidad de Dios al plan de redención no tiene límites.
Y nosotros que conocemos ese plan glorioso, universal, nos toca precisamente anunciarlo a todas las personas. Quizá usted conozca algunas personas de quienes usted piensa que ellos no merecen oír el evangelio, o no tiene caso anunciarles, ¿verdad? Decimos, no, con este no tiene caso, es cosa perdida. No, hermanos, debemos anunciar a cada alma. No importa cuán atrasado esté, no importa que desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica, esa persona es asunto perdido. No va a escuchar, no va a atender, no va a creer, es demasiado perverso, es demasiado prejuicioso, tiene demasiados intereses. Eso no es de nuestra incumbencia, hermanos. Lo que esa persona sea o tenga o no tenga, eso no es de nuestra incumbencia. Nuestro asunto, nuestra misión es predicarle, es llevarle la palabra. No importa cuán lejos lo consideremos de la voluntad de Dios, no importa cuán hundido esté en las profundidades del infierno, nuestra misión es llevarle la palabra. Ya es asunto de él, si la recibe o no. A mí no me compete andar juzgando a quien sí y a quien no. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo a todas las naciones. El evangelio debe predicarse a todos. Y es precisamente lo que Esteban nos muestra aquí acerca de Dios. Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Tremenda cosa. La fidelidad de Dios, hermanos, es real a pesar de las circunstancias. Incluso a pesar de las circunstancias adversas. Porque aquí tenemos a un hombre que viene de allá de con los caldeos a habitar una tierra, y entonces Dios le promete esa tierra a él y a quién, y a su descendencia, y eso se lo prometió cuando no tenía hijo. ¿Cómo es Dios, no? Que está diciendo algo que todavía no existe. Dios está hablando acerca de personas que no existen. Mira, yo te voy a dar esta tierra y a tus hijos. Pero dice aquí la Biblia que él no tenía hijo cuando se le entregó esa promesa. Y nosotros sabemos más que eso. Y los hebreos que están oyendo ahí saben más que eso. Porque saben que si Abraham no tenía hijos, no es porque no quisiese tener hijos. No es porque estaba planificando algo en su familia. No es porque pues venía de viaje, ¿verdad? Y no era lo propio, no era lo más sabio tener un hijo. No, simple y sencillamente no tenían hijos en primera instancia porque él ya era muy viejo. ¿Y cómo es que este hombre llegó a la vejez sin hijos? Bueno, porque su esposa era estéril. Entonces aquí tenemos a un matrimonio de ancianos. Él no tiene hijos y ya es un anciano, y su esposa, que también es una anciana, además de eso, es estéril. Y esto hasta parece una broma, ¿verdad? Pero no lo es. Dios le dice, a tu descendencia voy a dar esta tierra, a tu descendencia, a tus hijos. Y bueno, Abraham sin duda alguna, pues quizás piensa, ¿hijos de dónde? ¿Hijos de dónde? ¿Y qué hizo la esposa de Abraham? Hasta risa le dio.
Cuando escuchó ahí, estaba oyendo, ¿verdad? Ahí en la pared, ahí en un ladito, ahí en la tienda, ¿verdad? Estaba oyendo que a Abraham se le promete un hijo y pues hasta risa le dio. Y cuando Dios la descubrió, dijo, no me reí. ¿Cómo que no? Y le dio risa, claro, porque pues ella sabía que era imposible. Humanamente eso era imposible, hermanos. No había ciencia, no había medicamentos, no había manera, humanamente hablando, de que ella le diese hijos a Abraham. No había manera, y él tampoco. Por la edad y por cuestiones de salud. Pero la fidelidad de Dios a su palabra es tan real a pesar de las circunstancias adversas, porque aquí todo está en contra. Aquí la realidad está en contra de la palabra de Dios, hermanos. La realidad está en contra. El cuerpo de Abraham está en contra de la palabra de Dios. El cuerpo de Sara está en contra, la salud de Sara está en contra, la edad está en contra, el tiempo, todo está en contra de la palabra. Todo, absolutamente todo. ¿Quién podría entonces creer eso? ¿Quién podría creer algo cuando todo está en contra? Es muy difícil creer en algo, creer en una promesa cuando todo está en contra. Todo, el cuerpo, la salud, las circunstancias, todo en contra, hermanos. Todo, haz de cuenta que la palabra de Dios va en una dirección y todo lo demás, que son elementos importantes para que eso suceda, no existen. ¿Qué se requiere para que ella tenga un hijo? Se requiere que Abraham pueda. Se requiere que él tenga la fuerza, el poder físico. Y se requiere que Sara también tenga el poder físico. Y se requiere que ella esté sana, que ella esté ovulando naturalmente. Pero eso no existe. Ni ella está ovulando, ni tiene la fuerza física. Y Abraham prácticamente ya es como un muerto. Un muerto viviente. Es un decrépito. Ya no tiene fuerza ni para levantar un leño. Así que todo está en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios dice a tu descendencia. Y Dios es generoso con su palabra. Porque no solamente dice a tu descendencia, sino que de acuerdo a los textos paralelos, le dice que su descendencia va a ser como las estrellas. Mira las estrellas y puedes contarlas, así será tu descendencia. Válgame. Incluso su nombre ahora va a ser Padre de muchedumbre. Bueno, cualquiera que escuchara eso, ¿verdad? Imagínese que Abraham se lo esté contando a alguien. Pues la risa que les va a dar a esos que oyen esa historia de que Abraham, el viejito Abraham, con su esposa estéril, van a tener muchos hijos. Pero ¿qué broma es esa? Es una broma de mal gusto, pero no, es la palabra de Dios. Y la fidelidad de Dios es real, aunque las circunstancias sean contrarias. No debemos dudar de la palabra. No debemos dudar de la fidelidad de Dios, hermanos. Nosotros aquí como iglesia tenemos todas las circunstancias en contra. Todo en contra, ¿verdad? A veces decimos, pero ¿qué vamos a hacer como iglesia? Somos pocos. Somos muy poquitos. Somos viejos también. Ya no tenemos la fuerza, el ímpetu de la juventud, la creatividad de la juventud, ¿verdad? Para hacer y deshacer. No, ya no. No tenemos fuerza económica, no tenemos fuerza física, no tenemos fuerza laboral. Todas las circunstancias nos dicen que vamos al fracaso. Pero ¿qué es lo que falta? Lo que falta es considerar la promesa de Dios. Lo que falta es considerar la fidelidad de Dios. Lo que falta es recordar quién está detrás de nosotros. Eso es lo que falta. Porque aunque seamos débiles, si es la voluntad de Dios, eso no importa. Y usted lo ve por toda la Biblia. ¿O usted confiaría en que un jovencito rubio, que no es un soldado, venciera a un gigante, un gran hombre de guerra experimentado, ¿verdad? En la batalla, gigante, enorme? David tenía todo en contra, hermanos. ¿No es así?
todo en contra, todo, absolutamente todo. Físicamente, pues él perdía. Usted, si fuera a apostar, ¿a quién le iba? Sin conocer la historia, porque usted ya la conoce, pero sin conocer la historia, usted le dice, ¿por quién apuestas? ¿Quién gana? No, pues usted ve el tamañote de aquel y el tamañito de este, te dice, no, el gigante. Y luego si nos vamos por la experiencia, ¿quién tiene más experiencia en batalla? El gigante. David no tiene experiencia en la batalla. El hombre gigante trae armas de guerra, trae ornamento de guerra y David no le queda. No le quedan las herramientas, no le queda la ropa de batalla, no le queda. Porque se la pusieron y no se podía mover. Dice, no, quítenme esto, no puedo con esta ropa. No le quedan. Le queda grande la ropa de batalla. Le quedan grandes las herramientas de batalla. Pero ¿por qué se atrevió entonces a salirle al quite? Cosa que no hicieron otros. Cosa que no hicieron otros soldados con experiencia. Que sí les quedaba la ropa, que sí podían levantar una espada. Y que tenían heridas de batalla y que podían al menos pues ir a intentar vencer al gigante. ¿Por qué ellos no? ¿Y por qué David sí? Cuando tenía todo en contra. Porque David sabía que con él iba ¿quién? El Dios de los ejércitos. Él confiaba en su fidelidad, él confiaba en su palabra y efectivamente salió victorioso de la batalla. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a pesar de que las circunstancias sean contrarias. Abraham creyó. Abraham no dudó. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque confiaba en ¿qué? En la fidelidad y el poder de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos. ¿Dios está con nosotros, sí o no? Esa es la cuestión. La cuestión aquí no es si tenemos dinero. La cuestión aquí no es si tenemos juventud. La cuestión aquí no es si somos muchos. La cuestión aquí que importa y que realmente importa y que va a establecer una diferencia en la historia de esta congregación es si Dios está con nosotros, sí o no. Esa es toda la cuestión. Eso es todo lo que nos debe importar. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿qué cosa podrá oponerse? La vejez no podrá oponerse si Dios está con nosotros. La debilidad económica no podrá oponerse si Dios está con nosotros. El que seamos pocos no podrá oponerse si Dios está con nosotros. Porque mientras esté con nosotros, las bestias no pueden tocarnos. Mientras Dios esté con nosotros, los animales, los leones, las bestias no pueden hacernos ningún daño. Mientras Dios esté con nosotros, el fuego no podrá quemarnos. Mientras Dios esté con nosotros, vamos a salir victoriosos. Así que toda la cuestión que tienen que resolver es si Dios está con nosotros o no. Esa es toda la cuestión. No estén distrayéndose en cuántos somos. Ay, que necesitamos ser más para poder hacer algo aquí. No, hermanos. Porque aunque seamos 200 y Dios no está, estamos fritos. Así pudiéramos ser 1000. Así pudiera estar la iglesia reventando. Si Dios no está con nosotros, eso es un fracaso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo grandioso? ¿Qué es lo caro cuando Dios no está? ¿Qué es eso? Bueno, ¿usted recuerda cuando Jesús se paró allí frente al templo? Frente a ese templo hermoso, porque era el más hermoso que había. Ni el de Salomón estaba así. Y los apóstoles orgullosos, mira qué rocas, mira qué piedras. Y efectivamente, hermanos, el templo era una cosa hermosa, preciosa. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, ¿qué es eso? Cuando Dios no está ahí, ¿qué es eso? Piedra. Vaya a un cerro y ¿qué hay? Piedra, ¿no? Vamos al cerro y vemos ahí roca, piedra. Y para Jesús ese templo era exactamente lo mismo que un cerro. Tenía el mismo valor para Jesús que tiene un cerro. Nada, piedra. Porque lo grandioso, lo numeroso, lo ostentoso, lo rico, lo poderoso, humanamente hablando, sin Dios no es nada. Pero lo poco, lo humilde,
lo débil. Con Dios, eso es diferente. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Así que la cuestión que hay que resolver es si Dios está con nosotros o no. Esa es toda la cuestión. Eso es todo lo que hay que resolver, hermanos. Dice el versículo 6. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día a Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le liberó de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. ¿Qué tenemos aquí? La fidelidad de Dios se mantiene a pesar de la resistencia de los hombres. Desde el principio los hombres han resistido a Dios, han querido resistir a Dios. Y cuando el hombre resiste a Dios, hermano, se opone en contra del plan de Dios. Y eso es desde el principio. Porque antes de la creación, antes de que existiera el cielo y la tierra, Dios ya tenía un plan. Ese plan usted lo ve en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, ¿no? Y a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también santificó. Y a los que santificó, estos también glorificó. Todo el plan de redención, desde antes de la gloria hasta la gloria. Ahí está. Romanos 8, 29 y 30 es una síntesis de todo el plan de redención cumplido. Cumplido. Así está visto ahí, porque todos los verbos están en tiempo pasado. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Ya, es un hecho. El plan de Dios es un hecho. Vean ustedes, es un hecho. ¿A pesar de qué? A pesar de la resistencia de los hombres. Porque desde Adán el hombre comenzó a resistir a Dios. A resistir su voluntad, a resistir su palabra. Y ahí en el huerto, habiendo solamente 2 hombres, 2 personas, Adán y Eva. Y el plan de Dios sigue su curso, va su curso, va caminando su curso, y de pronto viene la resistencia. Adán y Eva se apartan de la palabra de Dios, resisten la palabra, van en contra de lo que Dios les dice. Y así podemos ir por toda la historia, y entonces vemos en los días de Noé, y también hay resistencia. Y así seguimos por la historia y llegamos hasta con Abraham. Y dice aquí que a Abraham le entregó Dios una promesa, y tu descendencia, dice, será extranjera en tierra ajena. ¿Por qué? ¿Por qué la descendencia de Abraham llegó a ser extranjera en tierra ajena? ¿Por qué iban a ser reducidos a servidumbre y los iban a maltratar por 400 años? Bueno, ¿por qué? Porque otra vez el hombre resiste a la voluntad de Dios.
Yo voy a juzgar, dice Dios, a la nación de la cual serán siervos, es decir, Egipto. Y de ahí van a salir el éxodo y servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Ahí viene la resistencia. Pero a pesar de la resistencia, Dios sigue fiel, ¿verdad? Él sigue fiel. A pesar del pecado, a pesar de la resistencia de los hombres, Él sigue fiel. Y entonces cuando José es vendido a Egipto, Dios utilizó esa acción perversa y miserable de sus hermanos para bien. Porque le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda esta tierra. Y sabemos que la familia de Abraham finalmente llegaron a Egipto. Trajo a su padre y a sus parientes. Y dice el versículo 14, un número de 75 personas. Y ahí estuvo el problema. Porque ahí fueron siervos. Dice el versículo 6. Fueron extranjeros en tierra ajena. Los redujeron a servidumbre. Los maltrataron por 400 años. Pero finalmente la palabra de Dios siguió su curso. Porque ellos fueron sacados de ahí y sirvieron a Dios en el lugar que Él había indicado. ¿Ven? La fidelidad de Dios no se detiene por la resistencia o la incredulidad de los hombres. Esto nos dice, hermanos, que no podemos luchar contra la voluntad de Dios porque finalmente la voluntad de Dios se va a cumplir. ¿De qué nos sirve ir contra la voluntad de Dios? ¿De qué nos sirve? ¿Qué cosa ganamos? ¿Qué ganamos cuando vamos al lado opuesto de la voluntad de Dios? Cuando Él nos dice ir adelante y nosotros vamos para atrás, siempre perdemos. Siempre perdemos cuando vamos al lado contrario. ¿Usted recuerda a Israel cuando Dios les dijo que entraran a tomar la tierra y dijeron que no? Dijeron, no, hay muchos hombres ahí grandes y temibles, mejor no. Y entonces cuando Dios les dice, muy bien, no entren, ¿qué dijeron? No, mejor sí. Los hombres siempre resistiendo, ¿no? A Dios. Dios les dijo, no entren, ya no vayan. Entonces, pues nosotros vamos. Y fueron y les fue como en feria, hermanos. Mejor no hubieran ido. Porque el hombre cuando resiste siempre pierde. Siempre, no importa que sea un hombre, no importa que sea una ciudad, una nación completa, cuando resisten a Dios siempre van a perder. Ahí está Egipto, una gran potencia en su tiempo. Una gran potencia, hermanos. Pero esa potencia estaba en contra de Dios. Cuando Moisés se presentó, ¿verdad?, con el faraón y le dijo la voluntad de Dios, ¿qué dijo faraón? ¿Y quién es Jehová? ¿Y quién es Jehová para que haga esto y lo que él quiere? ¿Quién es? Con soberbia, porque él se creía Dios. Faraón mismo creía ser una divinidad. Y además se acompañaba de muchos dioses. Y entonces Dios, a través de 10 plagas, le estuvo indicando quién era Él. Que Él era el todopoderoso, el soberano, y que estaba por encima de todos los dioses de Egipto. Cada plaga afectó y puso en evidencia la falsedad de un dios en Egipto. Cada plaga iba contra un dios. Cada plaga afectaba una creencia de Egipto, una fe en Egipto. Y finalmente la última plaga le pegó directamente al faraón y a su primogénito. Si tú eres Dios y tú eres muy poderoso, entonces ¿qué puedes hacer para salvar a tu hijo? Nada. No tenía ningún poder.
Faraón no podía salvar a su propio hijo, y por más que invocara a los dioses que tenía ahí, por más incienso que ofreciera, por más sacrificios que hiciera, no podía enfrentarse al Dios verdadero. Pero no entendió la lección, ¿verdad? Cuando el pueblo salió para adorar a Dios allá en ese lugar, el faraón fue por la revancha, ¿no? Y ahora el mismo faraón fue vencido. El mismo mar que él veneraba, que él respetaba, porque él era panteísta, ¿verdad? Prácticamente adoraba pues la naturaleza, finalmente fue quien lo mató. Entonces no podemos ir contra Dios porque siempre vamos a perder, hermanos. No importa los motivos que tengamos para ir en contra de Dios. Quizá usted tenga, según usted, muy buenos motivos para ir en contra de la voluntad de Dios. No, es que yo no quiero obedecer el evangelio por esto. No, es que yo no quiero hacer la voluntad de Dios por esto otro. Y no, es que yo no quiero hacer esto por esto. Usted puede tener miles de razones, pero lo mejor que puede hacer es alinearse a la palabra de Dios, alinearse al plan de Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer, porque si vamos en contra, vamos a perder siempre. Nadie puede vencer a Dios. Nadie. El diablo pensó que lo venció. El diablo pensó que estaba obteniendo ventaja cuando Cristo fue llevado a la muerte, pero en realidad la muerte fue la victoria. La muerte representó la victoria sobre el pecado, liberando a todos los que estaban esclavos en el pecado. Porque tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. La fidelidad de Dios, hermanos, no tiene límites. La fidelidad de Dios es real a pesar de las circunstancias adversas. Y la fidelidad de Dios no se detiene a pesar de la resistencia de los hombres. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, hay que alinearnos como iglesia y como personas a la voluntad de Dios. Confiemos en su fidelidad, confiemos en sus promesas, aunque todo parezca imposible. Si confiamos en sus promesas, Él es fiel. Y si alguno de nosotros, por ejemplo, ha caído, ha tropezado, ¿qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta en eso podemos resistir, pero su fidelidad no deja de ser, no pierde poder, no pierde fuerza. Obviamente, si resistimos, vamos a fracasar nosotros, no Dios. Por eso, hermanos, de aquí en adelante hay que alinearnos a confiar y hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos, porque de Él depende la victoria y depende todas las cosas. Puestos de pie entonces. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré